podemos entrar por dos o tres lugares diferentes. Si me preguntás, mi entrada preferida, mi entrada favorita es el de una filosofía de gestión. ¿Sí? Así como eh, la gestión por resultados o la evaluación centrada en el cliente, por decirlo de alguna manera, indican preocupaciones centrales, valores, principios rectores que guían el accionar de una, o que deberían guiar el accionar de una organización, en este caso ciertamente de organizaciones públicas, con varios componentes en el orden práctico, pero que esencialmente lo que buscan es generar un tipo de vínculo entre los ciudadanos y el Estado que torne a las democracias más sustantivas y menos formalistas en esta idea de, bueno, la gente es interpelada cada 2 años, va, vota, emite un voto y después premia o castiga en el turno siguiente. Esa sería mi entrada privilegiada. Existen otras, si querés podemos explorarlas. Para muchos la democracia dura aproximadamente desde que empieza un acto electoral a las 8 de la mañana hasta que se finaliza a las 18 horas. Ese es el momento donde el pueblo elige a quienes lo van a representar. Pero después, durante 2 años, hasta que hay un nuevo periodo electoral, prácticamente solamente los representantes son los que votan. Entonces o eligen o definen nuestro destino. Entonces tenemos que entender esto para ver qué diferencia hay entre democracia y un gobierno de representantes. Yo creo que allí hay yo allí haría dos o tres referencias que me parece que son importantes para describir este fenómeno que vos estás planteando. Yo diría, no tenemos que remontarnos siquiera a la polis griega, ¿no? Y los ciudadanos reunidos en una plaza, en el ágora, tomando decisiones que son válidas para todos y siendo electos para cumplir funciones a través del mecanismo del sorteo y cosas por el estilo. Nos podemos ir mucho más acá en el tiempo y pensar que los principios fundantes de lo que hoy llamamos democracia, en nuestra experiencia práctica concreta en Occidente, están mucho más asociadas a las características propias del gobierno representativo que de la democracia en sentido estricto. Lo que en buena parte del globo, no desde hace tanto tiempo, porque recién para 1929 la mayor parte de los países europeos introducen el sufragio universal y los Estados Unidos lo hace recién en 1964, o sea, estamos hablando de periodos relativamente breves. Lo que nosotros tenemos en sentido estricto en Occidente son gobiernos representativos. Y esos gobiernos representativos son realmente fieles a las características propias de los gobiernos representativos. Cuando nosotros pensamos en la democracia con toda su carga valorativa, estamos pensando en un tipo de ejercicio de la ciudadanía que quizás es, te diría, hasta muchas veces incompatible con nuestra experiencia de vivir en sociedades a gran escala y con las características actuales que tiene nuestra existencia en un modo de producción capitalista. Digo, la gente se levanta a la mañana, tiene que llevar a los chicos al colegio. Pensemos en un ciudadano común y corriente. Se levanta a la mañana, lleva a los chicos a la escuela, se va a su trabajo, alguien los va a recoger o él mismo los pasa a recoger cuando sale de su jornada laboral, les da la merienda, los ayuda a hacer una tarea. Se hicieron las 7 y las 8 de la noche, ¿no? Cuando han existido intentos de tornar mucho más sustantiva la vivencia democrática en Occidente, y enfatizo esta idea de Occidente porque no puedo hablar demasiado de la experiencia oriental. Digo, pienso en China, en buena parte del sudeste asiático por lo menos. Cuando digo la experiencia occidental, cuando han existido intenciones de tornar mucho más sustantiva
la vivencia democrática, con lo que nos hemos encontrado es con la desolación o con la decepción de la participación. Hemos generado a múltiples planos, fundamentalmente provinciales y locales en nuestro país, pero también en la región de Sudamérica, muchos intentos de tornar mucho más sustantiva esa participación. Sea discutiendo planes estratégicos, sea discutiendo planes de desarrollo local, sea discutiendo presupuesto participativo. E indefectiblemente, la primera constatación de todas las autoridades ha sido, abro comillas, parece que a la gente no le interesaba tanto participar, cierro comillas, ¿no? Cuando uno le pregunta a la ciudadanía, hay países que tienen varias décadas de estudios de opinión pública efectuados con regularidad. Voy a hacer una simplificación muy burda para que podamos seguir la conversación. Mirá, yo pago mis impuestos y elijo unos tipos o unas tipas para que hagan la tarea. Y después quiero que la tarea la hagan bien. Y si no la hacen bien, protesto, pataleo un poco, qué sé yo, pero... Y no mucho más. Entonces, claramente, entre el fenómeno que vos bien describías inicialmente y esta micropolítica de lo cotidiano, hay una brecha que genera un sinnúmero de malos entendidos en algunos casos, pero fundamentalmente también mucha frustración. Y llegan esos momentos que nosotros venimos repitiendo constantemente en nuestro programa. Y pasar, lo que tenemos que hacer es convertirnos de muchos habitantes de este suelo a ser un poquito más ciudadanos de esta República Argentina. Una imagen muy elemental para que nuestras audiencias lo entiendan perfectamente. La idea o el reproche de vos que te quejás si vos no pagás impuestos, ¿no? Tiene una contracara que es para quejarme con legitimidad, tengo que haber hecho alguna cosita más que ir a votar cada 2 años, ¿no? Y te digo, no hay que terminar una carrera de ciencia política para que nos demos cuenta de que participar tiene costos, ¿no? Participar tiene costos. Y uno podría decir, bueno, esencialmente el tiempo, pucha. Si a vos te van a sacar, no sé, 2, 3 horas del día, imaginemos ese ciudadano, ese votante racional ideal que hace todo lo que decíamos, y cuando los chicos terminaron de hacer la tarea y ya tomaron la leche, a lo mejor se quedan jugando un ratito solos, o a lo mejor alguien los puede cuidar, para que esa persona que arrancó a las 6 de la mañana se vaya de 7 a 9 o de 7 a 8 y media a la reunión del partido, de la asociación civil o lo que fuere, después vuelve a la casa, prepara la cena y arranca el otro día de nuevo. Realmente es difícil pensar cuándo, cómo, de qué manera, y que eso no tenga además costos. Cuando en realidad muchos de los programas más exitosos de la televisión argentina, pero no solo de la televisión argentina, ocurren precisamente entre las 8 y media, 9 de la noche y las 11, donde nosotros estamos esperando que la gente esté militando, pintando carteles o reuniéndose y discutiéndose cómo hacemos para mejorar la ciudad, la provincia o el país, ¿no? Participar tiene costos y los que generalmente más tarde se enteran de esto son funcionarios y funcionarias muy bien intencionados que no han hecho todo lo que hay que hacer para generar esos espacios y se han encontrado además con esta aparente sorpresa. Por un lado, esa es una manera, ¿cómo decirlo? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Las sociedades, en sus múltiples divisiones sociales del trabajo, han generado un sinnúmero de instituciones, que no casualmente se llaman instituciones intermedias, que hacen la tarea que es valiosa para todos, pero de la que no se pueden ocupar todos. Hay un montón de tareas en nuestra existencia cotidiana que sería muy bueno que hiciéramos, pero sería muy malo que las hiciéramos todos. Imagínate si todos dejáramos de ser habitantes, y yo diría habitantes barra productores barra consumidores, y nos dedicáramos solo a controlar al gobierno. Primero nos chocaríamos entre nosotros, pero nadie estaría sembrando, nadie estaría cosechando, nadie estaría vendiendo, comprando, lo que fuera. En el mundo, la gente entiende el valor que tiene esto
y en general también las empresas lo entienden, y entonces se crean estas instituciones intermedias que cumplen esa función y que son financiadas con aportes individuales, chiquitos, pequeños, del habitante barra productor barra consumidor, pero también de las empresas y de otros actores de nuestra vida política, económica y social que están en condiciones de financiar con otro calibre para que esa tarea sea cumplida. Entonces, si el gobierno adopta con todas sus implicancias la filosofía del gobierno abierto, eso será muy importante porque esta tarea podrá ser realizada de manera más efectiva quizás y por ende con menor cantidad de recursos. Pero si el gobierno no lo hiciera, bueno, en muchos países, mucho antes de que esta filosofía de gestión empezara a ser adoptada, con sus bemoles, después si quieren podemos profundizar, han encontrado maneras de que haya organizaciones cuya principal tarea, cuya razón de ser, es precisamente la de producir y generar información para transmitirla hacia arriba y hacia abajo en ese vínculo, en esa conexión electoral de la que hablábamos inicialmente, que yo asocio más al gobierno representativo o a las instituciones propias del gobierno representativo que a la democracia en el sentido coloquial, ¿no? El concepto de gobierno abierto es un concepto desde hace muchísimo tiempo, pero en los últimos 15 años es cuando más se ha desarrollado, sobre todo en sociedades como la norteamericana y las europeas. Yo diría tres cosas. En primer lugar, nosotros hemos hecho algo así como una suerte de arqueología, no solo las raíces, quiénes fueron los primeros autores y demás. Hay gente que ya en los años 60 hablaba de la necesidad de abrir los gobiernos, ¿no? El sentido estricto de esas apelaciones era el de abrir la caja del proceso decisorio al interior del Estado para que éste pudiera ser conocido y que los votantes pudieran ejercer su derecho con mayor información, con menor conocimiento. ¿Cuál era la preocupación? Bueno, no basta con saber si el gobierno tomó una decisión y le fue bien, regular o mal. Importa también saber qué otras alternativas existían y por qué se descartaron esas alternativas y por qué se siguió esta, para poder tener realmente verdadera información de cómo el gobierno funciona. Primera cuestión. La segunda cuestión es, gobierno abierto tiene, por lo menos para académicos y académicas y practicantes, una partida de nacimiento. Obama asume gana las elecciones en 2008, asume un 20 de enero del 2009, y el 21 de enero, y por eso también es bastante significativo, emite un memorándum planteándole digamos, a las áreas administrativas de su gobierno que él entendía que había que hacer mucho en materia en aquel entonces era de acceso a la información pública. Y él termina abogando por una administración que fuera más abierta, más participativa, más transparente, más participativa y más colaborativa. Y ese mismo año, 2009, en Europa, del otro lado del charco, digámoslo así, hay una reunión de comisarios de la Unión Europea en la ciudad sueca de Malmö, en la que esas mismas ideas son adoptadas como una guía para el gobierno europeo de allí en adelante, ¿no? Entonces, ciertamente el memorándum emitido por Obama es de alguna manera una partida de nacimiento, pero esas mismas ideas, transparencia, participación y colaboración, son adoptadas por la Unión Europea más o menos al mismo tiempo, seguramente el mismo año. Y el tercer hito, si vos querés, o el tercer elemento que me parece importante señalar, es que, no te quiero macanear, pero creo que es 2012, se funda la Alianza por el Gobierno Abierto. La Alianza por el Gobierno Abierto es una asociación internacional compuesta por, creo que eran 8 los países fundadores, que lo que se propone es difundir esta filosofía de gestión a lo largo del globo. Un año atrás tenía arriba de 80 miembros, ¿no? Habían arrancado 8,
arriba de 80 miembros. Esa es, si vos querés, en muy apretada síntesis, una evolución de qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto. Hay unas preocupaciones que son propias de la década del 60 o del 70. Obama le pone nombre y apellido. Gobierno abierto es un gobierno crecientemente transparente que promueve la participación, no solo la participación de los habitantes, consumidores, productores, sino también de las empresas y de otras organizaciones intermedias. ¿En qué? En el proceso de políticas públicas, esencialmente, y que promueve asimismo la colaboración con otros actores para resolver los problemas públicos o los desafíos públicos que nuestras sociedades y obviamente nuestros estados enfrentan. Estos 3 puntos fundamentales son extraordinariamente claros. Ahora, estamos en Argentina. En Argentina hasta podemos llegar a poner en duda la ley de la relatividad. Entonces, ¿cómo aplicamos estas situaciones al contexto y las particularidades que tenemos en nuestro país? Sí, dos cosas. La primera es, el principio de la razón de Estado es constitutivo de la experiencia estatal occidental. Hay ríos de tintas escritas al respecto y sería la justificación por la cual los gobiernos que conducen circunstancialmente los estados pueden hacer cosas a espaldas de esa ciudadanía a la que supuestamente están conduciendo. Lo que estaría en juego allí es la integridad del Estado, su territorio, la de su territorio, la de su población, y te imaginarás, el principio de la razón de Estado ha sido estirado como un chicle con el propósito de servir a intereses no necesariamente vinculados a la integridad del Estado, su territorio, su población. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que hay una tentación y una tendencia, además, ciertamente muy antigua, de no exponer toda la información vinculada a los asuntos públicos porque esto podría volverse en contra de la seguridad, entendida en el más amplio sentido de ese mismo aparato estatal o de ese mismo conjunto de organismos públicos. Dicho esto, tiene sentido que sea importante, valioso, necesario, oportuno, urgente abrir los gobiernos, precisamente porque hemos logrado como humanidad, diría yo, muchas cosas en los últimos 300 o 400 años a una velocidad a la que no la hacíamos antes, pero ciertamente lo hemos hecho a costa de algunas cosas que hoy están puestas en el centro de la agenda. Dicho lo anterior, a partir de la constitución de la Alianza de la Alianza para el Gobierno Abierto del 2012, hay un conjunto de requisitos que los países tienen que cumplir si quieren ser miembros. En primer lugar, tener la vocación de ser miembros. En segundo lugar, tener una ley de acceso a la información pública. En tercer lugar, presentar un plan, una estrategia nacional, inicialmente, una estrategia para llevar adelante, y la disposición, el cuarto requisito, la disposición de que la Alianza para el Gobierno Abierto monitoree esas implementaciones. Bueno, Argentina forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y lo hizo hubo alguna polémica, pero eran 4 o 5 los que estaban interesados en esa polémica, porque Argentina no tenía todavía una ley de acceso a la información pública, o sea, una ley sancionada por el Congreso, que la tiene creo que de 2016 o 2017. Argentina tenía un decreto que había firmado Néstor Kirchner, no te quiero macanear, creo que era del 2006, en el que él decía, en la órbita del Poder Ejecutivo de la Nación, rige este decreto para que si hay un pedido de acceso a información pública, el Poder Ejecutivo deba responder. Eso no alcanzaba obviamente ni al Congreso de la Nación ni al Poder Judicial. Entonces yo diría, hay una ancestral tendencia a utilizar el secreto y el oscurantismo para proteger intereses, no necesariamente los intereses de la nación o cosas por el estilo. Argentina
no te voy a decir es de los países que puede mostrar demasiado al respecto, por lo menos en comparación con otras experiencias internacionales, pero hizo los primeros pasos durante el segundo gobierno de Cristina, perdón. El gobierno, cuando cambia el signo político del gobierno, el gobierno de Juntos por el Cambio continúa con ese camino, pero presenta un tercer proyecto estratégico, y el gobierno de Alberto Fernández lo continúa y Argentina va por ese camino, con resultados dispares, obviamente con resultados dispares. Esas ideas o esas preocupaciones han permeado de alguna manera las preocupaciones de gobiernos provinciales y obviamente de gobiernos locales. Hay experiencias muy destacables. Una que, digamos, impacta porque a mí me sorprendió en su momento saber que Bahía Blanca era una de las prácticas internacionales mejor reconocidas en Argentina en materia de gobierno abierto, y obviamente hay ciudades, provincias que tienen grandes portales y no sé, cosas todo muy lindo, bien diseñados y demás, donde vos después entrás y no basta con que seas contador y que la información presupuestaria es inentendible y demás. Bueno, hay todo un camino por recorrer para digámoslo así, para pecharle, para ganarle la posición a una tradición muy ancestral que puso en el centro de los estados realmente existentes a la cuestión del secreto por razones de seguridad y demás. Entonces, no es una panacea lo que ocurre en Argentina, pero hemos empezado a marchar ya hace varios años y los gobiernos han cambiado e igualmente han mantenido una misma línea, cosa que te constará, en Argentina no es una constante.